Proverbios capítulo 10 en sus Biblias, versos 7 al 18, dice así de esta manera: La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla la sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardarán la sabiduría, mas la boca de los necios es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Muy bien, hasta ahí la lectura. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, nosotros damos muchas gracias una vez más por permitirnos congregarnos como tu pueblo para ofrecer a tu nombre sacrificios de labios que honran tu nombre, Padre. Deseamos que el tiempo de la enseñanza, aunque breve, sea provechoso para nuestras almas. Deseamos ser instruidos en la verdad tan abundante, tan rica, tan profunda, y deseamos que tu Espíritu hable más allá de lo que decimos en este tiempo. Y rogamos, Padre, que prepares nuestras almas para poder orar de la manera apropiada, como tu iglesia, poder honrarte a ti en este tiempo. Reconocemos que eres tú el que haces la obra en respuesta a la oración de los tuyos. Por eso, así nos acercamos en esta tarde a ti, esperando de ti misericordias. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mientras voy leyendo y avanzando en esta parte de Proverbios, que ya hemos comenzado nosotros, que los primeros capítulos 1 hasta 9, es una colección, es una temática continuada. Ahí está, esa es la manera. Es todo papá y mamá hablando con su hijo acerca de la educación en el hogar. Pero a partir del capítulo 10 ya empezamos en una variedad de proverbios, una colección variada de proverbios, como tenemos aquí nosotros en el título, que le podemos dar a todos estos capítulos hasta el capítulo 30 de Proverbios, ¿sí? Y van siendo una temática, cada versículo es una temática en sí. Y estaba pensando yo en la gran cantidad de temas que toca el libro de Proverbios a partir del capítulo 10, y me resultaba interesante pensar en la importancia de los detalles, la importancia de los detalles. Solemos a veces ser bastante generales en nuestras vidas. Nosotros tendemos a hacer bastante generalidades en nuestras vidas y no darle importancia a los detalles. Pero cuando vamos al libro de Proverbios, vemos detalles sobre la vida cristiana. Lo que encontramos ahí es la vida cristiana práctica, ¿sí? A veces se nos dice a nosotros, sí, tenés que crecer en el Señor, tenés que vivir en santidad, tenés que amar al Señor. Bueno, todo eso está muy bien porque es lo que la Biblia enseña. Ahora, ¿cuál es la letra chica de todo eso? ¿Cuál es la letra chica de vivir en santidad, de amar al Señor? Bueno, acá está. En Proverbios está la letra chica de lo que significa vivir en santidad y en piedad. Y pensaba también, porque lo veo en mi propia vida, lo he visto en mi propia vida, seguramente volveré a verlo en mi propia vida, que a veces los errores, los grandes errores de nuestras vidas ocurren por descuidar pequeños detalles, pequeños detalles. Recuerdo ese versículo de Cantar de los Cantares, donde la esposa, la amada ora y dice, cazando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Son las zorras pequeñas que descuidamos las que echan a perder nuestra vida espiritual. Y creo que son estos pequeños detalles del libro de Proverbios que nosotros solemos descuidar, no darle atención, y son los que terminan arruinando nuestra vida espiritual. Por ejemplo, capítulo 15, cuando lleguemos ahí en la gracia del Señor, vamos a ver que hay un capítulo especialmente relacionado con la lengua. Si bien Proverbios habla mucho sobre el hablar, o menciona mucho sobre el hablar, haciéndonos entender que justamente la sabiduría de una persona, la sabiduría bíblica, se nota en la manera en que controlamos nuestras palabras, cómo las manejamos. Pero capítulo 15 es especial porque abarca todo el tema de cómo nosotros hablamos
Y a veces esos detalles no los tenemos en cuenta nosotros. ¿Cómo usamos las palabras? Bueno, eso y otras tantas cosas que encontramos en el libro de Proverbios. Vamos a seguir avanzando como estamos haciendo nosotros en este capítulo, viendo versículo a versículo, no haciendo un tema solo de un solo versículo, sino ir viendo lo que cada verso habla en sí, ¿sí? Versículo 7 es el que nos corresponde seguir en esta tarde con la ayuda del Señor. Y versículo 7 dice así de esta manera, una vez más: la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. En una pequeña expresión nos menciona Salomón en su proverbio, una verdad muy, muy profunda, ¿no? Y habla acerca de la influencia que todos tenemos en la vida de otras personas. Y esa influencia puede ser una influencia, ahí tenemos los pequeños titulitos de cada versículo, ¿sí? La influencia, se hace un contraste ahí en ese versículo 7 entre el justo y el impío, como vamos a encontrarlos muchas otras veces, ¿sí? Y habla de la influencia que tanto tiene el justo como el impío a través de su forma de vivir. Y la influencia del justo, la influencia del creyente, del que vive en piedad, será tal que incluso alcanzará a otras generaciones. Eso es interesante, porque dice que la memoria del justo será bendita. O sea, él morirá, pasará la eternidad, pero todavía su influencia quedará a través de los años. Se extenderá más allá de su propia vida y sigue hablando tras su muerte. Yo tengo algunos ejemplos ahí. Por ejemplo, un ejemplo bíblico, cuando en Hebreos capítulo 11 se habla de Abel, dice que todavía su testimonio lo trasciende a él. El testimonio de Abel, su sangre sigue hablando, su vida piadosa, su fe sigue hablando a través de los años. Y pienso en verdad que el pastor Spurgeon no era consciente cuando él estaba predicando y enseñando, a alguien que ustedes saben que menciono mucho, pero creo que él no era consciente de la influencia que iba a tener en el mundo. Hasta hoy en día sus libros se siguen leyendo, sus predicaciones se siguen leyendo. Él tenía personas que en su momento iban publicando en un diario las predicaciones que él daba en su iglesia. Hoy si estuviera acá usaría la internet, pero el asunto es que sus predicaciones han quedado en libros que hoy seguimos leyendo y siguen transformando vidas. Mi vida espiritual, por ejemplo, cambió en el año 95 cuando empecé a leer sobre la soberanía de Dios en libros que él escribió, en predicaciones que él dio. Estoy hablando del año 1850, 1880 y algo. Ese fue el tiempo que duró el ministerio del pastor Spurgeon. Pero su testimonio sigue sembrando, sigue cambiando vidas. La memoria del justo será bendita. Tremendo, ¿no? Tremendo. E interesante lo que dice el texto allí, que el impío es olvidado, su memoria se va a pudrir. Interesante, ¿no? Es detestable hablar de ellos porque crea una mala sensación recordarlos. Así será la memoria del impío, a diferencia del justo, que será recordado siempre, será recordado, que será mencionado constantemente. A diferencia de eso, la memoria del impío va a ser alguien de quien no queremos hablar. Dice, no lo menciones a fulano. La verdad que ha sido, no quiero ni siquiera que lo nombres. Terrible que pasemos a la eternidad y después quede eso a memoria de nosotros, ¿no? Bueno, así será la memoria del impío, ¿sí? Los que estamos en lugar de influencia debemos tener en todo tiempo, en verdad, presente estas cosas, ¿no? Lo que marcará a la generación venidera es nuestra manera de vivir, porque se habla del piadoso y se habla del impío. Su carácter piadoso es lo que hará e influenciará más allá de nuestras vidas. Por eso es tan importante vivir en piedad, ¿no? Vivir en santidad. Algunos padres pueden equivocarse al estar más interesados en dejarle a sus hijos un buen pasar que un testimonio de piedad. Lo que va a pesar en la vida de los hijos, queridos papás, es el testimonio de piedad que ustedes pueden dejarles a ellos, más que todos los bienes materiales que pueden dejarles a ellos. En el verso 8, lo que encontramos nosotros es un contraste entre el sabio y el necio. Dice así: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Interesante esa expresión acerca del necio, porque no está bien traducida, o mejor dicho, hay otra traducción un poco más acertada en otra versión, y hace un contraste entre aquel que, teniendo un corazón dócil, recibe el mandamiento, cumpliéndolo inmediatamente. Y el contraste es con aquel que se desvive en promesas,
pero es un mero charlatán, porque otra versión lo menciona como un charlatán, diciendo en versículo 8, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, más el necio, o mejor dicho, el charlatán caerá. Aquel que está todo el tiempo dando promesas, no te das problemas, y la verdad que yo voy a estar con vos siempre, yo voy a estar para esta cosa y para la otra, y al final no está. Bueno, mejor es aquel que no dice nada, pero está y hace las cosas, ¿no? Eso es lo que dice Proverbios aquí acerca de el contraste entre el sabio y el necio. Alguien puede hablar muy bien, alguien puede tener muy linda labia, como solemos decir nosotros, pero si solamente queda en eso, realmente es un necio, dice la Escritura. El falso entusiasmo, que consiste en palabras sin sustento, solo puede permanecer un breve tiempo, pero en verdad el sabio de corazón recibe los mandamientos y los pone en práctica enseguida. Ahí está la diferencia entre el sabio y el necio. En el verso 9 hace un contraste entre el íntegro y el pervertido, ¿sí? Entre el íntegro y el pervertido. Dice versículo 9, el que camina en la integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Una persona íntegra, ¿sí? Es el que es igual en todo lugar y toda ocasión. Eso es una persona íntegra. Es igual aquí, es la misma persona cuando está aquí con los hermanos, es la misma persona cuando está en su trabajo que la que es en la iglesia, es la misma persona que es en el trabajo y en la iglesia, es igual en su casa. Eso es una persona íntegra. ¿Sí? De la misma manera, es igual, se manifiesta sus pensamientos igual, de la misma manera, actúa de la misma forma, reacciona de la misma forma en todo lugar donde esté. Eso es integridad, ¿sí? En todo lugar y ocasión no tiene lo que llamaríamos nosotros una doble vida, no tiene una doble vida. Interesante que la persona que se muestra igual en todos lados, que es íntegro, dice que vive seguro. ¿Por qué vive seguro? Y porque no teme que le estén acusando de nada. Está seguro, yo soy así acá, soy así allá y en todo lugar. Entonces no tiene nada que temer, porque no tiene nada que esconder. Así que la persona que es íntegra tiene la bendición de estar en paz en cualquier lado, porque eres así siempre, se muestra, como diríamos nosotros, transparente. Pero dice que el que pervierte sus caminos anda con miedo. ¿Por qué? Anda con miedo de ser descubierto. En algún momento me van a descubrir que yo en el trabajo no soy como en la iglesia, o yo en casa no soy como en la iglesia. Y anda con miedo, será quebrantado. Ahora yo quiero hacer una pequeña aclaración ahí, porque está muy de moda eso. No debemos confundir al íntegro, ¿sí?, con el cínico. ¿Qué es una persona cínica? Una persona cínica es aquella que no tiene ningún problema de decir, bueno, yo hablo malas palabras y soy sincero. Soy así, me reciben o no me reciben, pero yo soy transparente. Eso no es ser íntegro. Es decir, bueno, yo ya soy así, soy acá así que aguántenme así. Eso es ser cínico. Es ser una persona, esa persona que abiertamente y sin remordimiento, sin vergüenza alguna, mantiene una práctica moralmente desaprobada en una forma descarada. Eso no es ser honesto. Eso se puso de moda hace como 20 años atrás, diciendo ya está, hay que mostrarse como uno es, y yo practico, tengo esta conducta y soy así transparente, ¿no? El famoso sincericidio, termina destruyéndose a sí mismo en su testimonio. Bueno, hay que diferenciar una cosa con la otra, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado con eso para saber cuándo uno es íntegro y cuándo uno está siendo un cínico. Versículo 10 hace una doble afirmación el texto, no hay un contraste ahí. Hasta ahora son todos contrastes en los versículos, ¿no? Pero acá hay una doble afirmación. ¿Qué quiere decir una doble afirmación? Que da una definición de algo y la afirma con otra definición, pero para decir lo mismo. Eso es una doble afirmación, ¿sí? Verso 10 dice así de esta manera: el que guiña el ojo acarrea tristeza y el necio de labios será castigado. Otra vez, la palabra que se usa ahí es charlatán. Otra vez se utiliza la palabra charlatán, ¿sí? El necio de labios, el que es charlatán. Así que tanto el que guiña el ojo como el que es un charlatán traen tristeza a causa de su falta de sinceridad. Y el texto nos anima a ser transparentes incluso en nuestro lenguaje corporal. Esa expresión que encontramos en guiña el ojo, después la vamos a encontrar nosotros también en Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6,
No lo anoté ahí, creo, sí. O sí la anoté. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 12 de esta manera, donde amplía más esa idea del lenguaje corporal, ¿no? Dice versículo 12, el hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, perversidad hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Tremendo, ¿no? Cuando se habla acerca del lenguaje corporal, tremendo, ¿no? Nosotros podemos dar evidencia de lo que hay dentro de nuestro corazón con lenguaje corporal, no solamente con las palabras que usamos. Y puede ser que a veces usemos palabras agradables, pero nuestro lenguaje corporal está haciendo otra cosa, ¿no? Es como cuando uno está diciendo algo a alguien, no, sí, está todo bien, pero atrás, como el que guiña el ojo, como diciendo, no está todo bien. Bueno, ese lenguaje corporal habla de perversidad en el corazón. Habla de perversidad en el corazón. Tremendo, ¿no? Como Proverbios ve las cosas, nosotros lo vemos como una cosa pilla, como una cosa de como, ay, se me fue la palabra de gauchesco, ¿no? Como algo picaresco sería la idea, pero la Biblia habla de perversión detrás de esa forma de un lenguaje corporal que da a entender otra cosa de lo que nosotros estamos diciendo, ¿sí? Bueno, de eso habla aquí el versículo 10 y lo afirma de las dos maneras el verso 10. El lenguaje corporal de guiñar el ojo acarrea tristeza y el necio de labios, el que es un charlatán, bueno, también acarrea la misma tristeza, pues será castigado. De una manera o de otra trae tristeza y afirma una verdad de la falta de sinceridad en las palabras, ¿sí? Uno hablando demasiado, haciendo puro verso, y el otro no acompañando con su lenguaje corporal las palabras que está diciendo, ¿sí? Ahí habla de falta de sinceridad. Bueno, en el verso 11, nosotros allí tenemos un contraste entre la boca del justo y la boca del impío. La boca del justo y la boca del impío. Dice versículo 11 de esta manera: manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. ¿Sí? Son dos versos paralelos, hay dos versos, paralelos que pueden darnos una explicación de esta verdad. Dice Salmo 37, versos 30 al 31, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Y Proverbios 13, 14 dice así: la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y en otra versión se traduce así este versículo que estamos viendo nosotros, el verso 11. Dice así: la boca de los impíos encubrirá violencia. Y la idea es que encubre una falsa motivación. A diferencia del justo, que se preocupa por el bien eterno de las almas, el impío tiene intereses materiales a costa del daño del otro. Esa es la idea de ese proverbio allí, ¿sí? El justo está pensando en cómo ganar el alma de la otra persona, el impío está tratando de aprovecharse de alguna manera de la vida del otro. En el verso 12 nosotros tenemos un contraste entre el amor y el odio. Verso 12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas, ¿sí? El odio toma las debilidades y los errores del otro para iniciar una contienda. Eso hace el odio, ¿sí? No está dispuesto a perdonar y su rencor está esperando la ocasión para recordarle al otro sus angustias, sus antiguas faltas. Por eso cada encuentro es una nueva discusión que se vuelve un círculo vicioso de reclamos. ¿Ha visto esto en los hogares? ¿Sí? Cuando hay odio, cada momento y cada error que se comete es una nueva ocasión, es como un grito de batalla cada nuevo error. Ahora está, listo. Y ahí está, empieza una discusión para machacarle al otro sus errores y recordar errores pasados. Bueno, eso sucede cuando hay odio. Cada error del otro es aprovechado justamente, cada debilidad es aprovechado en verdad para empezar una nueva pelea, una nueva discordia. Pero en contraposición a eso, el amor no se aprovecha de las faltas del otro para destruirlo, más bien las perdona
y no vuelve a sacarlas como un tema de conversación bajo ninguna circunstancia, ninguna situación. El amor cubrirá multitud de faltas. La prueba del amor es que son las faltas del otro, las que no son las faltas del otro, las que me dan motivo a mí para poder discutir. Cubre las faltas del otro, o sea, las olvida, las deja pasar y en verdad trata de ayudar a la otra persona. Esa es la idea entre el odio y el amor. Versículo 13 y 14 van en conjunto, hay un contraste ahí entre el prudente y el falto de cordura. Verso 13 y 14 dice de esta manera: en los labios del prudente se halla la sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardarán la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Ambos versos, ¿sí? 13 y 14, son paralelos y uno explica al otro, ¿sí? La prudencia es la evidencia de la sabiduría, la cual, ¿sí?, esa sabiduría es demostrada mediante una discreción, siendo reservado, oportuno y más presto para escuchar que para opinar, sabiendo esperar el momento y lugar adecuados para hablar. Así que el necio causa problemas con palabras imprudentes y tontas, su vocabulario es tan bajo y conflictivo que debe ser corregido con una vara. Tremendo, ¿no? Tremendo. Una diferencia clara entre una persona sabia y una necia, ¿no? Su tacto para utilizar palabras, saber cuándo hablar, cuándo hablar, qué decir, cómo decirlo, dónde decirlo. Esa es una habilidad que se va madurando a través de los años, ¿no? Solemos ser nosotros, solemos tropezar muy seguido con este tema, de qué palabras decir, cuándo decirlo, dónde decirlo y cómo decirlo. Una sabiduría admirable es eso. Y en esto se ve la sabiduría, ¿no? ¿Cuántas metidas de pata hemos cometido por simplemente no haber esperado, no haber usado las palabras apropiadas o el momento oportuno? Hay que esperar a veces para decir, no hay que decir las cosas enseguida cuando las pensamos. Entre el pensamiento y la boca debe haber un filtro allí. El filtro es la escritura, el filtro es el amor, el filtro es la prudencia, que nos ayuda a nosotros a saber cómo hablar. Verso 15, hay un paralelo entre el rico y el pobre. Verso 15 dice así de esta manera: las riquezas del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza. Leía ese proverbio y fue el que más me costó tratar de entender qué estaba diciendo Salomón. Porque cuando uno lo lee, uno dice, ¿qué descubriste, Salomón? No está descubriendo la pólvora con esto. Ya sabemos que la riqueza del rico es su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza. Que uno se siente en realidad seguro cuando tiene dinero, está más confiado, y que cuando uno no tiene dinero tiene cierta incertidumbre, está desanimado, y dice, no descubriste nada. Bueno, en realidad estaba pensando en eso y un comentarista hizo un comentario acertado acerca de esto. Pareciera describir el texto una obviedad, pero en realidad revela que tanto el rico como el pobre, pueden ser afectados por un mismo mal. Y eso es lo que está marcando el proverbio, que tanto uno como el otro son afectados por un mismo mal, aunque en circunstancias diferentes, ¿sí? Uno puede llegar a caer en la equivocación o la equivocada actitud de poner la confianza en las posesiones materiales. Por eso dice que la fortaleza del rico es su riqueza. Se siente, oh, tengo riqueza, estoy seguro, no me va a pasar nada. Esa es la idea de esa expresión ahí. Está confiando en sus riquezas, ¿sí? Cuando las tenemos nos sentimos seguros, pero cuando faltan nos sentimos destruidos, ¿sí? Y si esta es nuestra respuesta ante lo material, entonces tenemos un enfoque equivocado de la vida. Está diciendo que tanto el rico como el pobre tienen un enfoque equivocado de la vida. El rico, cuando tiene la riqueza, se siente seguro. El pobre, porque no tiene riqueza, se siente devastado, desanimado. Entonces, tanto uno como el otro tienen un enfoque equivocado. Lo material, eso es lo que está diciendo el proverbio. El enfoque equivocado de la vida, no en lo espiritual, sino en lo material. Y eso es lo que está destacando aquí Salomón en este proverbio. Tanto uno como el otro, aunque están en los dos extremos de la vida, sin embargo, el problema es el mismo.
Y es por eso que no hace falta en verdad ser rico para decir que uno ama el dinero. Siendo pobre, uno puede en verdad también estar manifestando que ama el dinero, porque si no lo tiene, está devastado. Y dice, ¿cómo, pastor? Pero si no tengo dinero voy a estar devastado. Mire, el apóstol Pablo dijo que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Una visión diferente de la vida. Una visión no centrada en lo material, sino centrada en lo eterno. Y eso es lo que destaca el proverbio aquí, que al tener una visión equivocada de la vida, nosotros vamos a estar, el rico confiando en algo equivocado y el pobre desanimado por algo equivocado también. Interesante, ¿no? ¿Cómo cambia la visión cuando nosotros en realidad tenemos una perspectiva diferente de la vida? Y el verso 16 hace un contraste entre el salario del justo y el salario del impío. Dice verso 16, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. ¿Y por qué decimos salario? Porque en realidad la palabra debería traducirse salario ahí. La obra es salario, ¿sí? Creo que no tenemos ahí. Muy bien, ahí está. El trabajo se refiere a la remuneración que consigue con su trabajo, ¿sí? El salario del justo se refiere a eso, al fruto de su trabajo, ¿sí? Así que el justo le da a su salario un fin provechoso, pero el impío lo usa en cosas destructivas. Por eso dice que la obra del justo, el salario del justo es para vida. ¿Por qué es para vida? Porque siendo una persona justa, tiene una buena administración de sus ingresos, de su dinero. Entonces eso le trae provechos para vida. Sin embargo, el fruto del impío, el salario que recibe el impío, es para pecado porque lo usa en cosas inservibles, cosas que no sirven, ¿sí? Interesante eso, ¿no? El hecho de una buena administración del dinero tiene que ver con la santidad. Y el verso 17 marca un contraste entre el que recibe la instrucción y el que la desecha. Verso 17, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Así que el que recibe la instrucción tiene un corazón dócil y se predispone mansamente, no solo para recibir la instrucción, sino también para guardarla. Esta es la evidencia de que está en el camino de la vida o en el camino correcto, ¿sí? En contraposición a eso, el que rechaza la reprensión da testimonio de que está extraviado y es la evidencia de que está en el camino de la perdición. Hablamos esto con los jóvenes en el campamento la otra semana que estuvimos ahí, especialmente porque me pidieron hablar sobre la respuesta a la palabra de Dios. Y créanme que a aquellos que dicen ser creyentes y están en una iglesia pero no tienen ningún interés en recibir instrucción de la Escritura, recibir instrucción de la Biblia, es muy probable que estén en el camino de la perdición. Es muy probable que piensen que son salvos y no lo son, pero rechazan la Escritura. Los jóvenes tuvieron una instrucción muy directa sobre este asunto y Proverbios lo dice claramente. Proverbios no tiene vuelta sobre esto. Habla de que en realidad una persona piadosa se va a hacer notar que realmente es creyente porque recibe la instrucción, tiene disposición a guardarla, pero el que en realidad no la recibe es muy probable que esté en el camino de la perdición, en el camino de estar extraviado. Y el verso 18 finalmente habla de dos males opuestos y paralelos, ¿sí? Dos males opuestos y paralelos, versículo 18, dice así de esta manera, el que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio. ¿Por qué es paralelo? Bueno, porque habla de las dos cosas y son opuestos porque habla de dos maneras diferentes de poder, dos maneras opuestas de hacer un mismo mal, ¿sí? Son opuestos porque uno se oculta tras palabras fingidas, ¿sí? El que encubre el odio es de labios mentirosos, ¿sí? Odia, pero se hace el simpático con la persona a la que odia, ¿no? Esa es la idea, lo engaña a la persona, ¿sí? Y el otro expresa su odio de forma abierta. ¿Cómo expresa su odio? Sembrando calumnia de esta persona, ¿sí? Son dos realidades, los dos odian. Uno lo encubre tras palabras lindas y el otro murmura, lo manifiesta abiertamente, ¿sí? Son dos realidades paralelas y ambas mantienen el mismo odio hacia la persona, ¿sí? La hipocresía generalmente suele encontrar su desahogo en la calumnia, incluso suele justificarse asumiendo como un gesto de sinceridad, pero en realidad es un mero cinismo que practica la persona, ¿no? Si alguien te habla mal de otra persona, lo más probable es que no tenga lo suficiente amor como para tratar el asunto con esa persona. Cuando amamos a alguien, hermanos, vamos, lo llamamos, decimos, sabes, tengo algo que quiero tratar con vos, que está arruinando nuestra relación.
Pero cuando alguien empieza, no, así porque son todos hipócritas ellos. ¿En serio? Sí. Eso es una manifestación de odio. Es una expresión de odio. En realidad quienes estamos mal somos nosotros. Cuando hablaba con los jóvenes que cuando alguien se va de la iglesia, porque ya no da más de fingir su falsa espiritualidad, siempre la excusa que dicen, no, en la iglesia son todos hipócritas. Y asume eso porque él es hipócrita. Entonces asume que todos son hipócritas porque él no puede vivir la vida cristiana verdadera y piensa que todos es igual. Piensa que no es verdad que se puede amar a Dios, como dice la Biblia. Entonces asumen que todos son hipócritas. Bueno, obviamente no aman al Señor, no aman a Dios y no aman a las personas. Tremendo Proverbios, ¿no? Los detalles interesantes acerca de la conducta cristiana, de cómo debemos tener cuidado con distintos asuntos para llevar una vida práctica, santa, piadosa. Sí, muy bien. Bueno, seguimos la próxima vez, nosotros próximo sábado, en 2 sábados, con los restos del